¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer sirops jarabes. Es lo mismo, solo ingredientes dulces para incorporarlos en sus cócteles. Primero les voy a enseñar a hacer un sirop simple. Y los sirops que vamos a hacer hoy son de albahaca, jalapeño, blueberries, raspberries y jengibre. Y se preguntarán, Raúl, ¿por qué no estás en un bar? Y es que van a necesitar una cocina para realizar estos sirops. Hay muchas formas de hacer estos tipos de sirops, pero acompáñenme, vamos a hacerlo a mi método. Luego de realizar los sirops se colocan en botellas como esto y lo pueden tener en sus bares, lo cual es súper conveniente para agregar en sus cócteles. Lo primero que vamos a hacer es un simple syrup o jarabe simple. Podemos usar en partes iguales una taza de agua y una taza de azúcar, pero mi forma de hacer el simple syrup es 2 tazas de azúcar y 1 de agua. Todos los sirops de hoy los voy a colocar en estos frascos. Por ende, para hacer el simple syrup voy a servir 1 taza completa de azúcar y media de agua. A mí me gusta que el simple syrup tenga más contenido de azúcar que de agua. Por ende, no uso 1 y 1, sino 2 y 1. Así que ya vamos, media taza de agua y 1 taza de azúcar. Y con una cucharilla de bar vamos a disolver todo el azúcar con el agua. ¿Y qué cantidad de tiempo dejar esto hirviendo? Dependiendo de la temperatura. Yo la tengo aquí a fuego alto, así que se va a producir muy rápido. No la dejen tanto tiempo porque se puede transformar en caramelo. Ustedes no quieren quemar el azúcar. Ya cuando vean que el azúcar se disuelve con el agua, ya está listo. No tienen por qué esperar mucho más. También pueden calentar el agua y servirlo en una jarra que tenga azúcar y remover. Pero a mí me gusta hacerlo de esta forma porque es más rápido y el azúcar se puede disolver mejor. Ya tenemos el jarabe simple, lo pasamos a un frasco. Luego del frasco lo pasamos a una botella y listo, jarabe simple en su bar. Ahora vamos a hacer un sirope de albahaca, o también llamado en inglés basil. Una taza con hojas de albahaca. Con este utensilio presionen las hojas. Pueden también usar un mortero de bar sin ningún problema. Aquí lo único que estoy haciendo es desprender más aromas de la hoja de albahaca. Mismo proceso, media taza de agua y 1 taza completa de azúcar. Ahora lo que hacemos es remover y el calor va a disolver el azúcar de igual forma que el simple syrup. Ya tengo mi sirope de albahaca, así que vamos a pasarlo hacia un frasco. Les recomiendo dejar una hoja de albahaca dentro del frasco para poder identificarlo después. Ahora con la ayuda de un fine strainer vamos a pasar todo el sirope hacia el frasco. En mi Instagram, Raúl Bartender, les compartí un mojito hecho con blueberries, con un syrup de estos frutos, y creo que fue una bomba en mi Instagram porque todo el mundo me dijo, Raúl, ¿cómo se hace eso? Así que para tener el ingrediente principal de ese mojito, vamos a crear el jarabe de blueberries. 1 taza de blueberries directamente hacia la olla. Con un mortero vamos a presionar todas las berries y este paso nos va a ayudar a liberar todo el color y el sabor del blueberry. Cerciórense de presionar todos los blueberries. ¿Recuerdan el primer simple syrup que hicimos? Bueno, este mismo ingrediente lo vamos a servir dentro del blueberry y ya tiene la mezcla perfecta de 1 taza de azúcar completa y media de agua. Prendemos la candela, mismo proceso, con la cucharilla de bar vamos a remover. No se preocupen si al principio no llegan a tener el color, déjenlo reposar y fíjense cómo empieza a agarrar este color muy brutal. Para este sirope déjenlo reposar más tiempo para que agarre más color. Ahora con el fine strainer vamos a colarlo. Pasamos todo el jarabe y si se les hace difícil con la cucharilla de bar, podemos llegar a mover todo el fine strainer. Sirope de blueberry listo, miren este color espectacular. Ahora vamos con el raspberries, o en español frambuesa. Este sirope de raspberry me gusta muchísimo para hacer el cóctel Clover Club. En una olla, 1 taza de raspberries y con el mortero el mismo proceso que en el jarabe anterior. Vamos a destruir todas las frambuesas o los raspberries para liberar todo el color y el sabor. Ahora repetimos, media taza de agua y 1 taza completa de azúcar. Fuego a la olla y comenzamos a mezclar. Un dato importante es que no lo dejen cocinar tanto porque si no el color se va a poner muy oscuro, ya que el azúcar se va a empezar a caramelizar. Luego de tenerlo en la olla, digamos unos 5 minutos, estamos listos para pasarlo hacia el frasco. ¡Wow! Miren ese color.
Tapamos el nuevo sirope de frambuesa o de raspberries y vamos con uno de mis preferidos, el sirope de jengibre. Con el ginger fresco vamos a usar un pelador. Si no tienen un pelador, pueden quitarle la piel del jengibre con una cuchara de esta forma. Al tener el jengibre sin la piel, vamos a cortarlo en pequeñas tiras. De esta forma. Luego de tener el jengibre cortado, vamos a pasarlo hacia la olla. Y vamos a hacer la misma técnica con el mortero. Vamos a destruir todo el jengibre. Luego de que destruyan el jengibre, vamos a colocarle media taza de agua por una taza de azúcar. Le damos candela y ahora empezar a mezclar. Pero esto no es todo. Para que tengan un mejor sabor de jengibre, es recomendable usar el blender o la licuadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente desde la olla lo pasamos hacia el vaso de la licuadora. No importa que esté caliente. Fíjense. Huele demasiado sabroso, pero destruyendo el ginger van a tener más picante el sirope. No tienen por qué destruir el jengibre tantos. Con unos 3 golpezazos... Ya, perfecto. Si se quedan licuándolo muchísimo, va a ser muy difícil pasarlo con el fine strainer hacia la jarra, así que vamos a pasarlo. Ahora, desde el vaso de la licuadora, vamos directamente hacia el frasco. Comenzamos a servir lentamente, cuidado con la temperatura. Uf, esto huele brutal. Ah, coño, qué sabroso. Y ahí lo tienen, jarabe de jengibre. El sirope de jengibre es picante, pero si hacemos un sirope de jalapeño, créanme que sus margaritas van a tener ese toque picante que a cualquier mexicano va a volver loco. Así que vamos a hacerlo. Con el jalapeño, el ají no hay que hacer tantas cosas. Vamos a cortarlo, lo abrimos en 2 partes y ahora en pequeñas partes. Con todo y semillas directamente hacia la olla. Con el mortero, de la misma forma, vamos a triturar todo el ají o el jalapeño. Media taza de agua por una de azúcar. Con la cucharilla de barra comenzamos a remover. Si quieren que este jarabe esté más picante, pueden usar el doble de jalapeño. Para reconocer que es el jarabe de jalapeño, me gusta colocar la última parte del jalapeño dentro del frasco. Y ahora pasamos a colarlo. Quedó demasiado bueno. Ya ahí los tienen mis panas en una forma tan sencilla, siguiendo la misma base. Pueden llegar a tener jarabes de cualquier sabor que ustedes quieran. Estoy súper seguro que haciendo estos jarabes van a tener demasiada diversión detrás del bar. Con el simple syrup, el raspberry, sirope de albahaca, blueberry, ginger y con el de jalapeño, cualquier de sus cócteles clásicos les pueden dar un twist. Y esto es todo por el video de hoy, mis panas. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si quieren que haga un cóctel específico con cada sirope, escríbemelo allá abajo en la caja de los comentarios. Si te ha gustado este video y has aprendido algo, me encantaría ver ese pulgar arriba. Suscríbanse para más videos. Recuérdense que estamos haciendo transmisiones en Twitch. Me puedes buscar como @RaúlBartender. Y para más preguntas e información, mándame un DM a mi Instagram, RaúlBartender, que me encantaría repostear cualquier cóctel que hagan con estos siropes. No me tardé ni 5 minutos haciendo cada uno de estos siropes, así que sin miedo los invito a que los hagan en su casa. Hasta el próximo video, se me cuida mucho y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao! En el video de hoy les voy a enseñar a hacer video. Y es que van a necesitar... Y vamos con uno de mis preferidos, el sirope. Y vamos con uno de mis preferidos, el sirope de... Vamos a quitarle toda la piel. Ahora del frasco de la licuadora. ¡Necesito un hombre! ¡Ah, mal parió! They blend the sugar, they put it out or hot, and then you can do that. I'm just saying that it doesn't matter where it's from. This.